Dimensionamiento del separador ciclónico. Para el dimensionamiento del separador ciclónico, los datos a introducir en el archivo EES que les he proporcionado es el siguiente. Este está diseñado, o la rutina de cálculo está diseñado para poder determinar con respecto a una presión de cabezal o respecto a una presión de cabezal, vamos a tener una caída de presión en la tubería bifásica, una tubería de interior del separador ciclónico, para poder obtener la presión de diseño del separador. Sin embargo, si ustedes colocan 0, 0 a estos dos valores, la presión que indiquemos del pozo o en el cabezal del pozo va a ser inmediatamente, se va a traducir directamente en la presión de diseño del separador para el dimensionamiento. Por eso recomiendo colocar 0 aquí y la presión de diseño del separador la introducimos directamente acá. Ahora, todos estos datos que observamos acá, que prácticamente es el flujo másico total de la cantidad de pozos que va a ingresar al separador ciclónico, y aquí tiene que verse si es 1, 2, 3, 4 o lo que sea. Ese flujo bifásico total es el que ingresa al separador ciclónico, es el con el cual se va a diseñar principalmente la boquilla de entrada, y las dimensiones del separador van a ser proporcionales a este diámetro equivalente o diámetro de tuberías de entrada del flujo bifásico al separador ciclónico. Toda esta información la obtenemos a partir de los datos calculados en el modelo de la planta de simple flasheo. Este dato lo podemos observar acá. Para el ejemplo que les voy a proporcionar, yo he asumido que todos los pozos llegan a un solo separador ciclónico. Por lo tanto, aquí tenemos el flujo total de todos los pozos, va a ser la suma de cada uno de ellos, y para el caso es 791.70 toneladas hora o 219 kilogramos por segundo. La presión del separador es 10.3 bar gauge y prácticamente corresponde, si nos venimos desde la presión de entrada de la turbina, sumando todas las pérdidas a lo largo de toda la línea de conducción, desde la planta generadora, pasando por el cross country, que tenemos 1 kilómetro de tubería, llegamos al interior del separador ciclónico, sumando todo esto, excepto de la presión interna del separador, porque en realidad, si tomamos en cuenta esta presión, entonces ya no es la presión interna del separador, sino que la presión a la entrada del separador. Sumando todo esto, excepto de la presión de este punto 1, de la presión por la expansión interna que hace el flujo bifásico en el interior del separador, obtenemos 10.3. Este valor es el que agregamos acá, 10.3 bar gauge. El flujo total, 791.70. Aquí lo está pidiendo en kilogramos, por lo tanto serían 219.9. El factor de sobredimensionamiento, eso lo vamos a ir ajustando a modo que acá, en el MIN, o el flujo másico total de entrada, tengamos un flujo en toneladas hora que corresponda a los flujos que tenemos disponibles acá, 350, 550, 750, 1000, 1300. Vamos a ajustar este flujo en este momento. Por ejemplo, damos calcular, tenemos 870, le damos un 20, tenemos 950, vamos a dar un 25, tenemos 999, vamos a dar un 30, 1029. Al final, si el fabricante de estos equipos me puede fabricar la capacidad que yo estime conveniente, no simplemente 1000, sino que si yo quiero una capacidad de 800, 900 toneladas hora, para eso me puede dimensionar el equipo. Para este caso, yo lo voy a dimensionar mejor que el flujo total nominal tenga un 30% de sobredimensionamiento, por lo tanto, el equipo que voy a dimensionar es para esta capacidad, no es para esta, es para esta capacidad. La calidad, que es un valor que aún no he proporcionado, es la calidad equivalente al separador, punto 24. Esta presión dijimos que iba a ser 0 para que corresponda el valor directamente acá del pozo al separador ciclónico, que es con la presión que diseño. Cuando le damos calcular este diámetro, que es el diámetro de la tubería de entrada,
la boquilla de entrada, me dice que es 27. Bueno, a partir de este diámetro, con respecto a este diámetro, selecciono un diámetro para realizar el cálculo de las dimensiones de todo el separador. Si aquí es 27, voy a elegir un diámetro de 30. Calculamos nuevamente y podemos observar que ahora las dimensiones son con respecto a este diámetro. Ya cambiaron, por ejemplo. Todas estas relaciones las podemos observar acá. D va a ser igual, la relación en D y entre DT es igual a 3.3. Si tenemos 30 por 3.3, al final vamos a obtener el diámetro de 2.15 metros. Entonces, con respecto a eso, vamos a observar todas estas relaciones y obtenemos todos estos diámetros. Pero lo principal acá es la velocidad, que son metros por segundo. Eso es la velocidad con la que ingresa la boquilla el flujo de vapor. Y este rango, prácticamente aquí les he indicado algunas observaciones que deben andar entre 25 y 40, pero en un diseño inicial puede andar en este rango, entre 20 y 25. Y el factor de sobredimensionamiento dicen entre 10 y 15, pero aquí le hemos dado 30 para ajustarlo a 300, porque estamos la capacidad completa del pozo. Y vemos que este dato, que también es muy interesante, la velocidad en el espacio anular, es con la que asciende el vapor y luego se introduce en la tubería central. 2.63. Aquí estamos indicando que tiene que ser menor a 4.5 o en su defecto entre 2.5 y 4.6. Ahora, ¿qué sucede si el pozo comienza, o todo el sistema de pozos comienza a bajar su presión? Le damos calcular, por ejemplo, 9 bares. La tubería inicial sería de 29, tenemos 30, y los flujos en el interior, el flujo en la boquilla, 29, entre 25 y 40. El flujo anular, 2.9, menor a 4.5, entre 2.5, por lo cual estamos bien. Digamos que tengamos 8 bares, aquí tenemos ya 31, es menor al valor de 30 inicial, por eso le colocamos 32. En 32 pulgadas, vemos que igual está en 28, este rango, este 2.8, en este rango, y la presión de operación es de 8 bares. Pongamos 7.5, 32. Aquí, conclusión, yo podría seleccionar una boquilla de entrada de 32 pulgadas, la presión de operación va a ser 10.5, y vemos que los rangos están en esto. La velocidad inicial, si bien es cierto, es menor a 2.5, pero tampoco es un valor tan bajo. Y tengo la ventaja que la presión, yéndonos al extremo, que bajar hasta 7.5, todavía estoy en el rango de el equipo puede soportar hasta ese rango de presión. Entonces, para especificar el equipo, el rango de presión es entre 7.5 y puede ser inclusive hasta 11 por los rangos de velocidades que tengo acá. Y así estoy garantizando que la eficiencia del equipo se mantiene en un rango amplio de operación que puede ser el previsto de mi área de pozos a explotar o operar.